Sí, ahora estamos grabando, ¿sí? Bueno, chicos, acuérdense de los micrófonos, los van a silenciar a todos, ¿no? Bueno, entonces, empezamos con integrales triple, el cambio de variable en integrales triple. Acá pasa lo mismo que en el caso de las integrales dobles. El cambio de variables en integrales triples se apoya en la teoría de transformación, pero es transformación de un sistema coordenado rectangular en otro sistema coordenado rectangular. O sea, nos van a dar una integral triple en las coordenadas cartesianas y esa integral triple en esas coordenadas no la vamos a poder resolver, ya sea o bien porque la función integrando es complicada o porque, acá vamos a sacar un poquitito esperen un ratito, este lo voy a sacar porque si no me hace interferencia. Bueno, porque la función integrando es complicada o porque la región de integración es complicada, ¿sí? Acuérdense, puede ser que la función integrando sea complicada o la región de integración sea complicada o ambas cosas, ¿sí? Bueno, y como yo les decía, se apoya en la teoría de transformación. Entonces, nos van a dar la integral triple en las variables x y z en coordenadas cartesianas sobre la región R, donde la región de integración es una región que está en el espacio tridimensional y no la podemos resolver, ¿sí? Necesitamos hacer el cambio de variable. Suponiendo que D es una región también de R3, con la propiedad de que a cada punto W, nada más que la región D va a estar en el espacio tridimensional V y W. ¿Ven? Acá yo lo he graficado. Entonces, esa región D es tal que a cada punto V, W de esa región D, le corresponde uno y solo un punto X y Z de la región R. Ahora, nos preguntamos, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que exista esa función f asterisco de las variables V y W, o sea, de las nuevas variables, con la propiedad de que la integral triple sobre la región R, que es la integral que nos están dando, sea igual a la integral triple de esa función en las nuevas variables y sobre la región D? ¿Estamos? O sea, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que nosotros podamos efectuar el cambio de variable? Básicamente es eso. Bien, entonces, a eso vamos. Vamos a ver las condiciones. Y como yo les decía, esto se apoya en la teoría de transformación. Entonces empezamos con el concepto de transformación. Como vamos de un sistema coordenado rectangular en R3 a otro sistema coordenado rectangular en R3, entonces definimos las transformaciones de R3 en R3. En el caso de la doble, eran transformaciones de R2 en R2. Entonces decimos, supongamos que D y R son dos regiones de R3. Una función T cuyo dominio es D y cuyo rango es R, se llama una transformación de D sobre R. Esta transformación T normalmente la especificamos a través de estas ecuaciones, ¿sí? X chica va a ser la función de las variables V y W y chica va a ser una función de las variables V y W y Z chica una Z de V y W. Donde las funciones X y Z son funciones cuyos dominios contienen a D. Y con la propiedad de que si V y W está en D, entonces el punto X y Z, que lo vamos a obtener a través de esta transformación, se encontrará en la región R. Entonces, la transformación es una función, ¿sí? Tal que a cada punto V, W que está en la región D y en el espacio tridimensional V y W, le hace corresponder uno y solo un punto X y Z de la región R que va a estar en el espacio tridimensional o en el sistema coordenados X y Z. Bien, como la transformación es una función, la podemos especificar con la notación de función, como el conjunto de pares de ternas, ahora vamos a hacer pares de ternas, tales que X chica será un X grande de V y W, Y chica un Y grande de V y W, Z chica Z grande de V y W, que son las ecuaciones de la transformación, con V, W en D y X y Z perteneciente a la región R. Bien, lo mismo que en el caso de la doble.
Definimos el concepto de jacobiano de una transformación. Ahora es un jacobiano de R3 en R3. Entonces, la transformación T va a estar especificada por ese sistema de ecuaciones. X igual a X grande de V y W, Y igual a Y grande de V y W, y Z igual a Z grande de V y W. Cuando digo Z grande, X grande y grande, son las letras de molde mayúscula, me refiero, ¿no? Entonces, el jacobiano de la transformación T se representa por jacobiano con la J de X y Z respecto de las variables V y W y se define de esta manera. El jacobiano de X y Z respecto de V y W, fíjense, ahora va a ser un determinante de tercer orden donde la primera fila van a ser las derivadas parciales de la función X respecto de U, X respecto de B y X respecto de W. La segunda fila, las derivadas parciales de la función Y respecto de U, Y respecto de B, Y respecto de W. Y la tercera fila, las derivadas parciales de la función Z respecto de U, B y W. ¿Sí? O sea, lo mismo que hemos visto para la doble, nada más que en las integrales doble, el jacobiano era un determinante de segundo orden. Ahora es uno de tercer orden. Las notaciones del jacobiano, la J alargada, o bien con esta notación que ya lo hemos visto en funciones implícitas. Nosotros damos vuelta con la J. Bueno, como nosotros cuando nos dan una integral triple, en realidad nos dan una integral triple sobre la región R. Entonces, en realidad, nosotros vamos de la región R a la región D, no de la D a la R. Entonces, por ello que necesitamos definir la transformación inversa. Entonces, inversa de una transformación de R3 en R3. Para hablar de la inversa, primero vamos a ver cuáles son las condiciones o cuáles son los tipos de transformaciones con los cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces, la transformación T, que está definida por este sistema de ecuaciones, X igual a X grande de V y W, Y grande de V y W, y Z una Z de V y W. Donde las derivadas parciales de la función X respecto de las tres variables, o sea, X de U, X de B y X de W. La derivada parcial Y de U, Y de B y de W y la de Z respecto de sus tres variables, ¿ven? Entonces, todas esas derivadas parciales tienen que ser continuas en D. La segunda condición, que el jacobiano debe ser mayor o igual que 0 o menor o igual que 0 para V y W que estén en D. Entonces, bajo esas condiciones, cuando se cumplan esas condiciones, vamos a decir que la transformación T, ¿sí? Definida por ese sistema de ecuaciones, ¿sí? Nos transforma una región D sobre la región R. Eso es lo que hace la transformación T. Entonces, acá, le vamos a poner un verde. Entonces, la transformación T, la T, transforma a la región D sobre la región R. Eso es lo que hace la transformación T. Bien, ahora, si, fíjense en las condiciones, que las funciones X y Z tienen que tener derivadas parciales continuas en D y el jacobiano mayor o igual que 0 o menor o igual que 0. Ahora, si particularmente el jacobiano es diferente de 0 para las ternas V y W que están en D, existirá una transformación T asterisco de R sobre D. Ahora defino la transformación inversa. Definida por el sistema de ecuaciones. U, una función de las variables X y Z, B en función de las variables X y Z y W en función de las variables X y Z. O sea, cuando el jacobiano sea diferente de 0, va a existir la transformación inversa. ¿Cuáles son las condiciones sobre esta transformación T asterisco? Van a ser que la función U y todas sus derivadas parciales, U de X, U de Y, U de Z, la función B, las derivadas parciales de la función B, mejor dicho, las derivadas parciales de la U respecto de las tres variables, las derivadas parciales de las B respecto de las tres variables, ven que son las que están acá, y la derivada de la W respecto de las tres variables, o sea, W de X, W de Y, W de Z, son estas tres que están acá. Todas esas derivadas parciales tienen que ser continuas en la región R. Y si y además pedimos que el jacobiano de V y W respecto de X y Z sea diferente de 0, ahora para X y Z perteneciente a la región R.
Entonces, bajo todas esas condiciones decimos que T asterisco es la inversa de la transformación T. Y ambas transformaciones, tanto T como T asterisco, deben ser biunívocas. Son las condiciones para que existan las inversas de una transformación. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder ir de D a R o de R a D, independientemente, y que es lo que en definitiva terminamos haciendo en los ejercicios. Bueno, ya una vez que tenemos el concepto de transformación jacobiano de la transformación, inversa de la transformación, recién podemos enunciar el teorema que nos va a permitir hacer el cambio de variables y que nos va a responder en definitiva a la pregunta inicial, esta. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que exista esta función f asterisco de tal manera que podamos hacer el cambio de variable? ¿Sí? Entonces, recién ahora, a través de este teorema, nos dan esas condiciones. Entonces, dice el enunciado del teorema. Supongamos que la integral triple sobre R de la función f existe y sea T una transformación definida por, y ahí va el sistema de ecuaciones, x igual a x grande de v y w, y igual a y grande de v y w, y z, z grande de v y w, con v y w perteneciente a la región D. Donde D es una región de R3, la cual se transforma sobre R mediante T, porque la transformación T va de D a R, ¿sí? Por eso dice, donde D es la región de R3, la cual se transforma sobre R mediante T. Si las funciones, ahí vienen las condiciones, x grande, y grande y z grande, tienen primeras derivadas parciales continuas en D, y si, ahí va la condición, jacobiano de x y z respecto de v y w es diferente de 0 para v y w perteneciente a D, entonces la integral triple sobre la región R va a ser igual a la integral triple sobre la región D, que es la región transformada, D. En el integrando se reemplaza x por su igual, o sea, x por esta ecuación, ¿lo ven? La y por su igual, por esta ecuación, y la z por su igual, ¿estamos? Y se lo multiplica por el valor absoluto del jacobiano de x y z respecto de v y w. Y ahora viene esta frase. Este teorema, o sea, esta condición que sea diferente de 0 es para que nosotros podamos ir de R a D, para que exista la transformación inversa. Y ahora viene esta consideración, que todo es parte del enunciado del teorema, ¿no? Este teorema aún es verdadero si el jacobiano es igual a 0 en algunos puntos de D, siempre y cuando el jacobiano no cambie de signo en D. Para algunos puntos se puede admitir que sea 0, pero siempre y cuando el jacobiano no cambie de signo. Eso es lo que está diciendo. O sea, siempre va a ser positivo, siempre negativo, pero no cambie de signo. Bien, esta condición de que el jacobiano sea igual a 0, ustedes lo han visto en el caso de las polares. Por ejemplo, el radio vector R, cuando el círculo está centrado en el origen, a pesar de que el jacobiano, que era R, era diferente de 0 por el enunciado del teorema, pero sin embargo esta frase hace la salvedad, porque hay casos que si el círculo estaba centrado en el origen, el R va desde R igual a 0, ahí está tomando el 0, hasta encontrarla la curva. Y acá va a pasar lo mismo. ¿Lo ven? Pero no siempre es 0 el jacobiano. Ahí el R siempre es positivo. Pero hay casos en donde necesitamos que el R tome el valor 0. Y en este caso de la cilíndrica, bueno, nosotros vamos a ver las coordenadas cilíndricas y las esféricas acá. En este caso va a pasar lo mismo, ya lo van a ver. Necesitamos para algunos puntos el jacobiano se admite que sea 0, para algunos. Y el jacobiano no debe cambiar de signo, inclusive en la región D. Eso ya lo vamos a ver con los cambios de variables que propongamos, que acá vamos a ver dos cambios de variables particulares. Bueno, esto ya lo voy a dejar directamente para el ejemplo. El hecho es que a través de este teorema nosotros podemos hacer el cambio de variable. Este teorema lo enunciamos sin demostración. Yo a veces cuando pido en los finales, les pido que enuncien el teorema y que establezcan las hipótesis, la tesis del teorema, ¿sí? Lo mismo es para el caso de las integrales dobles, ¿no? El cambio de variable. Esta vendría a ser la tesis. ¿Y cuáles son las hipótesis? Que la integral triple existe, que la transformación T está definida por este sistema de ecuaciones, las funciones
X y Z tienen primeras derivadas parciales continuas en D y el jacobiano es diferente de 0 para V perteneciente a D. Entonces vale esto. ¿Sí? Bueno. Y ahora sí, acá empieza el cambio de variable. Nosotros vamos a ver en este curso, además del cambio de variable general, que es este, vamos a ver dos cambios de variables particulares. Yo les dije que en el caso de las dobles, ahí veíamos dos cambios de variables particulares, son las polares. En realidad un cambio de variable particular, las polares. Luego las polares elípticas es simplemente porque la frontera de las regiones de integración son arcos de elipse, no arcos de circunferencia, ¿cierto? Pero en realidad son las polares, un cambio de variable muy particular. Acá en el caso de la triple también tenemos un cambio de variable general y dos cambios de variables particulares, ¿sí? ¿Por qué se llaman cambios de variables particulares, como en el caso de las polares? Porque superponemos los sistemas de coordenadas. Al superponer los sistemas de coordenadas, estoy hablando de las polares, ¿qué pasaba? A la misma región R la describíamos en coordenadas polares. No necesitábamos representar la región D en el nuevo sistema de coordenadas. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque dábamos vuelta con la misma R describiéndola en polares. Y eso lo podemos hacer por la superposición de los sistemas de coordenadas. En cambio, cuando hemos dado el ejemplo del cambio de variable general, ¿sí? Ese último ejemplo, el segundo que yo les he dado, ese ya es un cambio de variable general, ahí no, había que representarla a la región D. Bueno, acá va a pasar exactamente lo mismo. El primer cambio de variable particular son las coordenadas cilíndricas, ¿sí? Que son en realidad las polares en el espacio, se le llama. Entonces, yo como hice en el caso de la doble, el apartado 2.1 y el apartado 2.2, todo lo que contiene el apartado 2.2 lo voy a resumir de la siguiente manera. Y cuando tomo esto, vuelvo a repetirle, lo tomo tal cual lo tengo resumido, o les doy resumido, así como les doy yo. ¿Estamos? Bueno, entonces empezamos con, por eso le pongo apartado 2, punto 2, 2.1 y 2.2, ¿sí? Entonces empezamos. Yo ya lo he escrito por razones de que lleva mucho tiempo la escritura acá. Yo tengo una tablet, pero lo mismo, nos demoramos hasta que, así que prefiero ya hacerle el resumen yo acá y les voy explicando. Supongamos que la integral triple sobre R de la función f de x y z de b existe, ¿sí? Y esta integral triple no la podemos resolver en las variables que nos dan. Las variables x y z y la región R está en R3 en el sistema de coordenadas cartesianas x y z. ¿Estamos? No la podemos resolver a esta integral triple. Bien, ahora, las coordenadas rectangulares de un punto P en un sistema de coordenadas rectangulares x y z son estas, ¿sí? Que no es nada nuevo para ustedes. X, 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 Y y Z. ¿Estamos? X, Y y Z. Son las coordenadas rectangulares del punto P en un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. Ahora, superponemos a ese sistema de coordenadas el sistema de coordenadas cilíndricas, ¿ven? Por eso yo les he escrito acá. Superposición de los sistemas de coordenadas, el cartesiano rectangular y el sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces, el mismo punto P en coordenadas cilíndricas son ahora R, θ y Z. R es el mismo R polar. El θ es el mismo θ polar, al que le agregamos la tercera coordenada, que es Z. Entonces, las coordenadas cilíndricas del punto P son R, θ y Z. Vuelvo a repetir, donde R y θ son las mismas coordenadas polares en el plano, a la que le agregamos ahora la coordenada Z. Bien, de la superposición de los sistemas sacamos la relación que hay entre las coordenadas cartesianas rectangulares X y Z y las coordenadas cilíndricas. Esas relaciones son X, R coseno de θ, Y, R seno de θ y Z igual a Z. ¿Estamos? Esta es la relación que hay entre las coordenadas cartesianas rectangulares X y Z y las coordenadas cilíndricas R, θ y Z. Se lo saca de acá mismo, de la superposición de los sistemas. Y estas representan las ecuaciones de la transformación T que habla la teoría.
donde cuáles son las variaciones de las nuevas coordenadas. R es mayor o igual que 0, es una distancia, el θ entre 0 y 2pi, lo mismo que el θ polar, y el z varía desde menos infinito a más infinito. Entonces, estas ecuaciones, como dice acá en verde, representan las ecuaciones de la transformación en coordenadas cilíndricas. Calculamos el jacobiano de la transformación T. Entonces, el jacobiano de X y Z respecto de R, θ y Z va a ser, acuérdense por la definición de jacobiano, primera fila son las derivadas parciales de la función X respecto de R, respecto de θ y respecto de Z. Segunda fila son las derivadas parciales de la función Y respecto de R, respecto de θ y respecto de Z. Y tercera fila, Z de R, Z de θ y Z de Z, ¿sí? Y reemplazamos. Por ejemplo, la primera fila voy a la primera ecuación y ¿qué tenemos? X respecto de R es coseno de θ. X respecto de θ menos R seno de θ, ¿ven? Y X respecto de Z es 0. Segunda fila, Y respecto de R seno de θ, Y respecto de θ es R coseno de θ, Y respecto de Z es 0. Tercera fila, Z respecto de R, como es Z igual a Z, no tiene. Z de θ tampoco es 0 y Z respecto de Z es 1. Calculando el determinante de tercer orden, que es bastante sencillo, fíjense en que acá tenemos una fila con 2 ceros, haciendo el desarrollo por cofactores según los elementos de esa fila, obtenemos que el valor es R. Ese es el valor del jacobiano de la transformación que habla la teoría. Un minutito. Bien. Me estaba dando el ventilador en la espalda. Ese es el jacobiano de la transformación del que habla la teoría. Está R. Muy bien. El R es una distancia y ahí el R es diferente de 0, pero el teorema se aplica, yo les dije, para el caso en que R fuera igual a 0. Por eso ponemos en definitiva R mayor o igual que 0, ¿sí? Y ahí aplicamos el teorema del apartado 1.5, el teorema que permite hacer el cambio de variable. Este teorema, ¿ven? Ahí lo aplico a este teorema, que es el apartado 1.5. La integral triple sobre la región R va a ser la integral triple sobre la región D. En la función integrando reemplazamos por las nuevas ecuaciones, por el valor absoluto del jacobiano y el diferencial de volumen. Entonces, por ello acá dice, por el apartado por el teorema del apartado 1.5, podemos escribir lo siguiente. La integral triple sobre R de la función f diferencial de volumen va a ser igual a la integral triple sobre d, donde dice x, reemplazo por su igual. X, R coseno de θ. Donde dice y, voy a reemplazar por R seno de θ y z igual a z. ¿Ven? Por eso queda esto. Por, decía, el valor absoluto del jacobiano, pero acá el jacobiano es R y siempre es positivo, porque es una distancia, y por diferencial de volumen. ¿Qué es lo que viene ahora? Ya está planteada la integral en las nuevas variables, que son R, θ y z. ¿Qué es lo que viene ahora? Resolverla la integral triple. Necesitamos la integral iterada. Es por ello que la describimos ahora la región R. Entonces, fíjense en lo que dice. R es una región tal que su proyección en el plano XY es una región R' del tipo T sub θ, que es la que hemos visto en la clase pasada en coordenadas polares. Y donde R es la gráfica en coordenadas cilíndricas. Al superponer los sistemas de coordenadas, la describimos a la misma región R en coordenadas cilíndricas. Y la descripción de esa región R en coordenadas cilíndricas es esto que está acá. ¿Sí? Tenemos, se me dio muy grande. Ahí, ¿ven? R, θ y z, tal que z mayor o igual que K1 de R θ. ¿Eso qué significa? Es la descripción de la región R en coordenadas cilíndricas. ¿Cómo hacemos eso? Reemplazamos, como hemos hecho en polares, reemplazamos las ecuaciones de la transformación en la ecuación de la superficie y despejamos z de esa ecuación. Al despejar z va a estar en términos de R y de θ. Por eso es z mayor o igual que esta superficie, menor o igual que esta superficie,
el R mayor o igual que G1 de tita, menor o igual que G2 de tita y tita entre A y B. Estas dos que están acá al final son las descripciones de la región R, de la R', que es la proyección de R en el plano XY. Y la R' se describe, es una región del tipo T sub tita. Entonces, esta descripción así la hemos visto la clase pasada. Entonces, esta integral triple sobre la región R va a ser igual. Esta integral del segundo miembro planteamos la siguiente integral iterada. Integral, integral, integral. La función integrando R de z, de r, de tita. ¿Sí? Y entonces, en ese orden, empezamos colocando los límites de integración. Primero para tita. Tita varía de A B. Siempre vamos de los límites más externos, acuérdense. De A B. Luego van los límites para R. El R va entre G1 de tita hasta G2 de tita, o sea, esto. Y luego va para Z. Z va entre esta superficie y esta superficie. Entonces, este integral triple lo resolvemos con esta integral iterada. Y eso es lo que tomo yo en los finales. A veces cuando no vienen en la teoría, me estudian todo esto y dan vuelta y por ahí, qué sé yo, les cuesta horrores. En realidad, lo que yo he resumido ahí es lo que dice acá. Pero yo lo he hecho acá, voy a aumentar un poquitito. Lo que yo lo he resumido ahí con mis palabras es lo que está escrito acá en 2.1, 2.2, nada más que tiene más formalidad la descripción acá. Yo lo hice más sencillo y así lo tomo, como lo doy. ¿Estamos? Bien. ¿Cuándo es apropiado realizar este cambio de variable? Pasar a las coordenadas cilíndricas. Y vamos a pasar a las coordenadas cilíndricas cuando hayan, por ejemplo, simetrías respecto de un eje, cuando las superficies fronteras sean superficies cilíndricas, superficies cónicas, superficies esféricas, superficies cilíndricas, ¿se entiende? Y cuando la proyección de esa región R en el plano XY tiene que ser una región del tipo T sub tita, chicos. O sea, que la frontera de esa región R' tienen que aparecer, no es que sí o sí, pero si llegan a aparecer arcos de circunferencias, por ejemplo, ya me está diciendo que tenemos que pasar a coordenadas cilíndricas. O sea, la R' pueden ser círculos, cuartos de círculo, a eso se refiere. ¿Estamos? Y cuando en el integrando aparezcan expresiones del tipo x cuadrado más y cuadrado, como en el caso de las polares. No se olviden que las cilíndricas se le llaman las polares en el espacio. O sea que la región R', que es la proyección de la R sobre el plano coordenado, en este caso el plano XY, tiene que ser una región del tipo T sub tita, o sea, una región que sea círculo, cuarto de círculo, por ejemplo. ¿Estamos? Bien, ¿eso qué significa? A ver, cuando haya círculo, cuarto de círculo, como regiones proyectadas, eso significa que es casi seguro que tenemos que pasar a coordenadas cilíndricas, ¿sí? Ahora, puede que no aparezca el círculo, el cuarto de círculo, y sin embargo tengamos que usar coordenadas cilíndricas. Por eso todo depende del ejercicio y del tipo de región que tengamos, pero es seguro que cuando haya círculo, cuarto de círculo, como regiones proyectadas, hay que pasar a las coordenadas cilíndricas. Y cuando las superficies fronteras de la región R en R3 sean superficies cilíndricas, superficies cónicas, superficies esféricas. Esto no hay una regla general. Hay que sentarse con el ejercicio y ver qué es lo que conviene. ¿Estamos? Los que sí estamos seguros que si en las coordenadas que nos dan no lo podemos resolver, ahí entramos a ver cuál es el cambio de variable adecuado. Bueno, esas son las cilíndricas. Bien. Acá tienen ejercicios resueltos. Y después están las cilíndricas elípticas, que es en el caso de que la región proyectada no sean arcos de circunferencia, sino arcos de elipse, ¿sí? Entonces ahí hay que arreglar a las ecuaciones de las transformaciones, agregarle el A y el B, la longitud de los semiejes, eso es todo. Por supuesto, se calcula el jacobiano. El jacobiano hace rato nos ha dado R, ahora va a dar ABR, ¿sí? Esto es por el teorema del apartado 1.5. Esta integral es igual a esta integral. Esta integral la vamos a resolver con esta integral iterada, ¿sí? Donde la región R' se la describe de esta forma. Eso lo hemos visto en polares elípticas, ¿sí? Y las superficies van a estar entre esta
y esta. ¿Sí? O sea, el z va a variar entre esta superficie y esta superficie. Entonces, esta integral triple, planteamos esta integral iterada para resolverla a la integral triple esta en coordenadas, les llaman coordenadas cilíndricas elípticas. En realidad, no, son como la cilíndrica, nada más que en lugar de la región R', en lugar de ser este círculo, cuarto de círculo, capaz que son elipses. Por eso hay que agregarle la longitud de los semiejes, eso es todo. Bueno, ¿qué más? Al último vamos a ver los ejercicios, ¿estamos? Y tenemos las coordenadas. Bueno, vamos a ver el ejercicio de la cilíndrica, ¿sí? Vamos a ver un ejercicio de la cilíndrica. A ver. Acá lo tenemos, ¿ven? Este es el ejercicio 3 de la página 10 del apunte, ¿no? Entonces, tenemos este integral. Acá está lo que yo les decía. ¿Estamos? Tenemos esta integral triple sobre r de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado diferencial de volumen. Y dice la región R es lo que está entre el cono y el plano z igual a 1. ¿Sí? Y limitada por los planos coordenados. El x igual a 0 es el plano YZ y el y igual a 0 es el plano XZ. O sea, lo que se ve en el primer octante es este cucurucho sin el helado, porque es plano el techo, ¿lo ven? Lo limita el plano Z igual a 1. Bien, es esto verde que está acá arriba que yo lo he rayado. Bueno, luego, ahí nomás, esta es la región R. La R está en el espacio tridimensional. Al proyectarla a la región R sobre el plano XY, ¿qué es lo que vería en el plano XY? El cuarto de círculo. Y ahí lo tienen al cuarto de círculo, ¿ven? Yo lo he dibujado aparte para que quede clarito. Este es la R', que es la proyección de la R en el plano XY. ¿Qué he dicho yo? Fíjense en qué tipo de superficies fronteras tiene la región R, superficies cónicas. Acá hay simetría respecto de un eje, ¿estamos? Y la proyección de la R en el plano XY, ¿qué obtengo como proyección? Un cuarto de círculo. Eso, resolver esta integral en las variables que nos dan es imposible, no se la puede resolver. ¿Cuál es el cambio de variable adecuado? Pasar a coordenadas cilíndricas. ¿Estamos? Bien, la relación entre la rectangular y la cilíndrica, por lo que acabamos de ver, son estas. Bien, entonces ahora ¿qué otra cosa más? ¿Qué otro detalle más me dice que tengo que pasar a coordenada cilíndrica? Cuando en alguna parte del integrando, yo les dije, aparece la expresión x cuadrado más y cuadrado, ¿ven? Acá está apareciendo la raíz cuadrada de esa expresión. Entonces ahí ya todo eso me está dando la pauta que tengo que pasar a coordenada cilíndrica. Bien, entonces, ¿qué voy a decir? Directamente planteamos el cambio de variables. La integral y de partida va a ser igual, integral, y así lo van a escribir, integral, integral. ¿Sí? En reemplazamos las ecuaciones estas de la transformación en el integrando para ver en qué se transforma esto. ¿Qué les he dicho yo? X cuadrado más Y cuadrado, cuando son las polares, estas dos primeras son las coordenadas polares, la relación entre las cartesianas y las polares, eso lo hemos visto en la clase pasada. Y la clase pasada yo le dije X cuadrado más Y cuadrado, eso va a dar R cuadrado. ¿Se acuerdan eso? ¿O no? Entonces, ¿cómo tienen que hacer? Reemplazar acá el x por su igual. Va a ser r cuadrado coseno cuadrado de tita. Acá el y por su igual. Y va a ser r cuadrado más seno cuadrado de tita. ¿Se acuerdan eso o no? Eso lo hemos hecho en la clase pasada. X cuadrado, acá, x cuadrado más y cuadrado, ya una vez que sepan, no lo tienen que volver a hacer. Entonces, esto va a ser r cuadrado coseno cuadrado de tita más r cuadrado seno cuadrado de tita. Y eso, sacando factor común r cuadrado, va a quedar la relación pitagórica y eso va a dar r cuadrado. Eso lo hemos visto en la clase pasada. Bien, pero acá tenemos la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces acá va a quedar r por el jacobiano, que lo acabamos de ver que es r, por dz dr de tita. Acá me olvidaba de decirle algo. Voy a volver un poquitito acá, porque esto es importante.
Fíjense en que las nuevas variables son r, tita y z, ¿no? Entonces, son r, tita y z. Acá. El orden de integración es dz, dr, dθ. Ese es el orden de integración con el cual nosotros vamos a dar vuelta en todos nuestros ejercicios. Pero se imaginan que si hay 3 variables, hay 6 órdenes de integración. El que nosotros vamos a utilizar es ese, dz, dr, dθ. No porque no haya otro orden, sí hay, pero nosotros en este curso vamos a usar nada más que ese orden de integración, dz, dr y dθ. Comenzamos con las variaciones digamos, a poner los límites de integración. Entonces empezamos de la variable más externa a la interna, primero con tita. R y tita son las polares, lo tenemos que sacar de la región R', ¿sí? Entonces el tita en la región R' va desde el eje X, que es tita igual a 0, eso lo hemos visto en la clase pasada, hasta el eje Y, que tiene ecuación tita igual a pi sobre 2. Entonces esto va de 0 a pi sobre 2. El R, ahí va, que era lo que yo decía, porque el jacobiano puede ser igual a 0 para algunos puntos, ¿lo ven? El R va desde el origen de coordenada, que era el polo, hasta la ecuación de la circunferencia, que la circunferencia centrada en el origen es R igual a 1. Entonces el R va de R igual a 0 a R igual a 1. Y Z, ahí nos paramos en un punto de la región R' y trazamos la paralela al eje de la Z, ¿sí? Y trazamos la paralela al eje de la Z y la miramos en sentido creciente a la paralela, ¿sí? La vamos a poner en colorado a la paralela. Entonces la miramos en sentido creciente a esa paralela. Nos posicionamos en un punto de la región proyectada. Y entonces, ¿qué decimos? Esa paralela encuentra inferiormente a esta superficie y superiormente a esta otra superficie, ¿ven? Inferiormente lo encuentra al cono y superiormente al plano horizontal. Y la trace, donde la trace a la paralela, por cualquier punto del R', siempre va a encontrar inferiormente a la superficie, que es el cono, y superiormente al plano coordenado. ¿Estamos hasta ahí? Bien, y esto que dice la teoría K1 de R de tita, en la descripción de la región R, que yo lo tengo acá, mejor dicho, ¿cierto que? Acá, este K1 de R de tita, que es la ecuación de la superficie en coordenada cilíndrica, la superficie inferior, y esta es la ecuación de la superficie superior. ¿Qué les he dicho yo? Para obtener la descripción en coordenadas cilíndricas se reemplazan las ecuaciones o la relación entre la rectangular y la cilíndrica en la ecuación de la superficie y se despeja Z. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Encuentra primero al cono, entonces nos vamos a venir al cono y vamos a reemplazar estas ecuaciones en el cono, que son las ecuaciones de la transformación. Entonces, fíjense nada más que al cono lo voy a escribir de esta manera. Z cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones de la transformación las reemplazamos acá. Z va a seguir siendo Z cuadrado, ¿sí? Z elevado al cuadrado, Z cuadrado. Y X cuadrado más Y cuadrado, ya sabemos que esto es R cuadrado, ¿sí? Y el Z está tomando la parte positiva del cono. Entonces, este cono en cilíndrica va a tener ecuación Z igual a R. Es la ecuación del cono. Entonces, acá va desde Z igual a R, ese K1 de RZ que aparece, K1 de Rθ que aparece en la teoría es eso, ¿ven? Hasta encuentra el plano horizontal. Y el plano horizontal no hay problema porque Z igual a 1. ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces, colocados los límites de integración, R por R, esto es R cuadrado. Ahora empezamos con la resolución de la integral iterada. Para resolverla, la integral iterada, empezamos de adentro hacia afuera. Primero, la integral respecto de Z. ¿Sí? Entonces, esta integral va a ser integral entre 0 y pi
sobre 2, integral entre 0 y 1. Al integrar respecto de z, r cuadrado es constante. Entonces, r cuadrado afuera por la integral del diferencial de z es z entre r y 1. Esto de r de tita. Bien. Y esto va a ser igual a la integral entre 0 y pi sobre 2 de la integral entre 0 y 1. Acá vamos a tener r cuadrado por 1 menos r por el diferencial de r y el diferencial de tita. Esto lo arreglamos al integrando este y esto va a ser r cuadrado menos r cubo. ¿Sí? Y ahora resolvemos la integral respecto de r. Resolvemos la integral respecto de r. Entonces esto va a ser igual a integral entre 0 y pi sobre 2 de la integral, integro término a término, ¿sí? Entonces esto va a ser r cubo sobre 3 menos r cuarta sobre 4 entre los límites 0 y 1. Y esto por diferencial de tita. Y esto va a ser igual a 1/3 menos 1/4 por la integral entre 0 y pi sobre 2 del diferencial de tita. Y esto va a dar esta diferencia, esto va a dar 1/12. ¿Sí? Entonces esto 1 sobre 12 por tita entre 0 y pi sobre 2. Y esto en realidad es 1 sobre 12 por pi sobre 2, que es pi sobre 24. Es el resultado. ¿Estamos? Bueno, fíjense en lo sencillo que es resolverla la integral triple haciendo el cambio de variable. Esa es la idea de los cambios de variables. Nos dan una integral triple que no la podemos resolver en las variables que nos dan. Efectuamos el cambio de variable y ahí la podemos resolver. Esa es la idea del cambio de variable. ¿Estamos? ¿Por qué he pasado a coordenada cilíndrica? La superficie frontera de la región R en R3 aparece la superficie cónica y simetría respecto de un eje. La proyección de la R sobre el plano XY, que es la región R', es un cuarto de círculo y eso perfectamente se integra, ¿sí? A esta la puedo describir en las coordenadas polares. No se olviden que las dos primeras ecuaciones de la transformación T en realidad son las coordenadas polares, es la relación de las rectangulares con las polares en el plano XY. Entonces, en este caso, conviene pasar a coordenadas cilíndricas. Fíjense en qué sencillo que resulta resolverla a la integral. ¿Estamos? Bien, ese es uno de los cambios de variables particulares. Volvemos a la teoría y vamos con el otro cambio de variable, que son las coordenadas esféricas. Bien. Integrales triple en coordenadas esféricas, ¿sí? Bien, entonces acá hacemos lo mismo. Acá está el 4, 4, 1 y el 4, 2. Entonces acá yo voy a hacer lo mismo que hice para la cilíndrica, nada más que lo voy a disminuir un poquitito esto. Entonces esto es el 4 y yo estoy tomando 4, 1 y 4, 2. ¿Estamos? Bueno, entonces hacemos el mismo razonamiento. Supongamos que la integral triple sobre R existe y no la podemos resolver en las variables que nos dan. Las coordenadas rectangulares del punto P son X y Z en un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. Y las coordenadas esféricas del mismo punto P ahora son ρ, tita y phi. Ρ es la distancia que hay desde el origen de coordenadas al punto P. Ρ es la distancia que hay del origen de coordenadas al punto P.
Después, el ángulo phi, el tita, es el mismo tita polar, que va de la parte positiva del eje X al segmento OP'. El segmento OP' es la proyección de OP en el plano XY. Es el mismo tita polar. Y el phi va ahora de la parte positiva del eje Z al segmento OP. Ese es el phi. ¿Cuáles son las variaciones de estas nuevas coordenadas? Antes que eso, la relación entre las coordenadas cartesianas, rectangulares, X y Z, y las coordenadas esféricas son estas que están acá. ¿Sí? Toda esta relación sale del gráfico, ¿no? Entonces, X es igual a rho seno de phi coseno de tita, Y igual a rho seno de phi seno de tita y Z igual a rho coseno de phi. ¿Cuáles son las variaciones de estas coordenadas? Rho mayor o igual que 0, el phi, este phi va de Z positivo a Z negativo, nada más. Por eso phi va de 0 a pi. Y el tita es el mismo tita polar, que es de 0 a 2pi. Entonces, estas ecuaciones representan las ecuaciones de la transformación en coordenadas esféricas. Bien, el jacobiano de la transformación T, el jacobiano de las variables X y Z respecto a rho, tita y phi. La primera fila son las derivadas parciales de X respecto de rho, X de tita, X de phi. Segunda fila, Y de rho, Y de tita, Y de phi. Y tercera fila es eso. Bueno, acá está, como es bastante largo, yo ya no lo he hecho, lo he dejado para que lo vean ustedes. Acá está el jacobiano, ¿lo ven? Ahí está. Primera fila, la primera fila esta es X respecto de rho, la segunda fila X respecto de tita y la tercera fila X respecto de, sí, ¿a dónde lo hemos puesto? No, perdón, ¿qué tercera fila? Primera fila, X respecto de rho, X de tita, X de phi. Segunda fila, Y de rho, Y de tita, Y de phi. Tercera fila, Z de rho, Z de tita y Z de phi. ¿Sí? Por ejemplo, tomo la primera para que lo vean. A ver dónde lo tengo a las ecuaciones. Para que lo vean. Vamos a disminuir un poquitito, pero es así. A ver si las tengo, las transformaciones. Bueno, acá la tengo. X respecto de rho es coseno de tita, seno de phi. ¿Ven? Tomamos la primera ecuación. X respecto de rho, coseno de tita, seno de phi. ¿Ven? Coseno de tita, seno de phi. X respecto de tita. X respecto de tita es menos rho, seno de tita, seno de phi. ¿Ven? Menos rho, seno de tita, seno de phi. Y X respecto de phi es la primera fila. Esto, X respecto de phi, va a ser rho, coseno de tita, coseno de phi. ¿Sí? ¿Qué es lo que está acá? Rho, coseno de tita, coseno de phi. Y así hacemos. La segunda fila va a ser Y de rho, Y de tita, Y de phi. ¿Estamos? Y la tercera fila es Z de rho, Z de tita y Z de phi. Bueno, lo que viene después ya lo dejo, es el desarrollo, el cálculo del determinante de tercer orden, ¿sí? Ahí lo que les conviene hacer, por ejemplo, acá hay un 0, hacer el desarrollo por cofactores según los elementos de la tercera fila, ¿sí? Y ya los dejo. El hecho es que ese determinante va a dar menos rho cuadrado seno de phi. Ese determinante, ¿ven? Menos rho cuadrado seno de phi. Ahora, por el teorema del apartado 1.5, la integral triple sobre R de la función f diferencial de volumen va a ser igual a la integral triple sobre D. Describimos todo el integrando en coordenadas esféricas. X por su igual, que es rho seno de phi coseno de tita. Y por su igual, rho seno de phi seno de tita. Y Z es rho coseno de phi. Y R es la gráfica en coordenadas esféricas de. La describimos a la región R en coordenadas esféricas. Acuérdense en que es la misma R a la que se la describe en coordenadas esféricas. Por eso también es un cambio de variable particular. Entonces la región R va a ser rho, tita y phi, tales que rho, la variable rho, va a variar entre esta superficie y esta superficie. Esto que está acá, K1 de tita phi, es la descripción de la superficie inferior en coordenadas esféricas.
¿Cómo sacamos esa descripción? Y haciendo lo mismo que hicimos para polares, lo mismo que hicimos para cilíndrica, reemplazar las ecuaciones estas de la transformación en la ecuación de la superficie y despejar ρ. ¿Sí? Entonces, la región R va a estar limitada inferiormente por esta superficie y superiormente por esta superficie, descripta en coordenadas esféricas. El phi va a variar entre este valor y el tita entre esto y esto, ¿sí? O entre esta función y esta función. Nosotros en la parte práctica lo hacemos mucho más sencillo. En realidad el phi y el tita lo consideramos siempre que varía entre valores constantes, ¿sí? Acá está entre el phi está dado como función, varía entre esta función y esta función. Bueno, nosotros en la parte práctica lo hacemos más sencillo. Entonces, esta integral triple del segundo miembro se va a calcular con esta integral iterada. Y así lo vamos a escribir. Integral, integral, integral. La función integrando rho seno de phi, coseno de tita, rho seno de phi, seno de tita. Ay, no sé por qué le he puesto con verde, más vale que le cambie. Y debe ser que... Ahí lo voy a poner bien con letra azul. Seno de tita. Esto es seno de tita. Seno de tita. Seno de tita. Rho seno de phi, coseno de tita, rho seno de phi, seno de tita, y z es rho coseno de phi. El jacobiano de la transformación, acuérdense que es valor absoluto, por eso es positivo, rho cuadrado seno de phi, y el orden de integración es de rho, de phi, de tita. Colocamos los límites de integración de la variable más externa a la interna, tita variando de a a b, tita variando de a a b, el phi variando de phi 1 de tita hasta phi 2 de tita y el rho variando entre esta superficie y esta superficie. Acá pasa lo mismo que con la cilíndrica, como son tres nuevas variables, rho, tita y phi, por supuesto que hay 6 órdenes de integración, pero nosotros vamos a utilizar en este curso este orden de integración de rho, de phi y de tita. Estos dos, como le acababa de decir, nosotros damos vuelta con valores constantes. Entonces, a veces aparece de phi de tita o de tita de phi. Va a dar lo mismo, ¿no? Pero generalmente yo particularmente los coloco de rho, de phi y de tita. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos ahora al ejemplito. Este es el otro que viene, que es este. ¿Sí? Este es un ejemplo, el ejercicio 6 de la página 11. Bien. Entonces, ¿qué tenemos en el ejercicio 6? Nos piden que calculemos la integral. ¿Cuándo es apropiado este cambio de variable, las esféricas? Este es apropiado cuando haya simetría, se dice, cuando haya simetría respecto de un punto. Es apropiado cuando las superficies fronteras de la región de integración sean superficies esféricas, superficies cónicas. ¿Estamos? Entonces, nosotros queremos evaluar esta integral triple y donde la región R nos dice que es la región que está encima del cono, este es el cono, y debajo de la esfera, esta. Entonces, ¿cuál es la región de integración? Es esta que yo he rayado ahí con verde. Esa es la región de integración. Y la esfera tiene radio 1. Acá le podemos poner el 1, ¿sí? La esfera tiene radio 1. Bien, esa es la esfera. Entonces, resolveré, fíjense en el integrando, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medio. Esto en coordenadas cartesianas rectangulares es imposible. Como la región, las superficies fronteras, superficies esféricas, superficies cónicas, acá conviene, y además este tipo de integrando, esta parte del integrando, fíjense, esta expresión, acá conviene pasar a coordenadas esféricas. La relación entre las rectangulares y las esféricas, por lo que acabamos de ver, las ecuaciones de la transformación son x igual a rho seno de phi coseno de tita y rho seno de phi seno de tita y z igual a rho coseno de phi. Entonces,
Esta integral, la integral que nos dan, pasamos a coordenadas esféricas. Fíjense, en la proyección de toda la región esta en el plano XY es todo el círculo completo, ¿lo ven? Bien, entonces acá vamos a poner integral, integral, integral. Siempre las escribo así a las integrales. Y ahora, ¿qué dice el cambio de variable? Esto que aparece tan complicado acá es eso, ¿ven? Cuando uno hace el cambio de variable, esto que aparece acá, f de rho coseno de tita seno de phi es rho seno de tita seno de phi. Eso es la descripción del integrando en coordenadas esféricas. ¿Sí? Bien, y el jacobiano, acuérdense, en el rho cuadrado seno de phi. Entonces, volviendo acá, lo describimos al integrando en coordenadas esféricas. Así como en coordenadas polares, yo les acabo de decir, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Bueno, ahora en coordenadas esféricas, y lo voy a escribir acá en esta partecita, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado en coordenadas esféricas, ¿qué va a ser igual? Entonces, tenemos que reemplazar las coordenadas esféricas acá. X, pero es x cuadrado. Entonces ahí elevado al cuadrado va a quedar rho cuadrado seno cuadrado de phi coseno cuadrado de tita más. Y eso lo hacen una sola vez, no tienen que volverlo a hacer, ¿no? Es rho cuadrado seno cuadrado de phi seno cuadrado de tita y más el z cuadrado que es rho cuadrado coseno cuadrado de phi. Igual. Coseno cuadrado de phi. ¿Sí? Igual. Entonces, de estas dos, voy a sacar rho cuadrado seno cuadrado de phi, factor común de coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, más rho cuadrado coseno cuadrado de phi, igual. Esta es la relación pitagórica, vale 1. Entonces ahora queda rho cuadrado seno cuadrado de phi más rho cuadrado coseno cuadrado de phi. Igual, saco factor común rho cuadrado de seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. Vuelta a aparecer la relación pitagórica y esto va a dar rho cuadrado. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Entonces, esta expresión x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado en esférica siempre les va a dar rho cuadrado. ¿Y eso a qué es lo que nos lleva? Si la esfera está centrada en el origen, va a ser rho igual al radio, la ecuación de la esfera. Entonces, en función de eso, ya la esfera acá, la descripción de la superficie esférica en coordenada esférica es rho igual al radio. ¿Lo ven? Porque x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es r cuadrado. R cuadrado igual a 1, entonces, no r, rho cuadrado igual a 1, entonces rho igual a 1. ¿Estamos? Entonces, toda la superficie esférica centrada en el origen, su ecuación en esférica es rho igual al radio, así como los círculos es r igual al radio, si están centrados en el origen. Si están desplazados, no. En el caso de la esfera va a quedar en términos de los ángulos. Bueno, entonces volvemos acá. ¿Qué teníamos en el integrando? E elevado, y ahí aparece esta expresión, ¿lo ven? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, que ya sabemos que es rho cuadrado. Entonces esto va a quedar E elevado, entonces acá va a quedar E elevado a la rho cuadrado y elevado a la 3 medio por rho cuadrado seno de phi por rho cuadrado seno de phi, ¿sí? Y va el orden de integración, ¿qué he dicho yo? De rho, de phi y de tita. ¿Sí? En ese orden de integración.
El ángulo θ es el mismo θ polar, lo tenemos que sacar de la región R'. Entonces el θ, parte positiva del eje X en sentido antihorario, y barro toda la región. Entonces el θ, obviamente, es de 0 a 2π. Ese es el θ. El phi, ¿qué he dicho yo? El phi va. Acá vamos a volver un poquitito a las variaciones. El phi es el phi, ¿ven? Parte positiva del eje Z al segmento P, ¿sí? Entonces, el phi nuestro va desde la parte positiva y la máxima variación que tiene el phi es hasta aquí. Ese es el phi. Y choca con el cono. Entonces tenemos que sacar la descripción del cono en esférica. Entonces, así como lo he descrito a hace rato, a esta expresión y a la esfera, y ya me permite describirlo a la superficie esférica, ahora voy al cono. Entonces, el cono, fíjense, es z cuadrado, pasándolo, acá dice z igual a la raíz cuadrada. Bueno, elevando al cuadrado ambos miembros, tengo z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Describirlo al cono en esférica. ¿Y qué he dicho yo? ¿Qué significa eso de escribirlo al cono en esférica? Y se reemplazan las ecuaciones de las transformaciones a la ecuación del cono. Donde dice z, reemplazo por su igual. Entonces acá va a quedar rho cuadrado coseno cuadrado de phi igual a x cuadrado más y cuadrado. Fíjense, cuando eleve al cuadrado estas dos, ahí va a quedar rho cuadrado seno cuadrado de phi coseno cuadrado de θ. Más rho cuadrado seno cuadrado de phi seno cuadrado de θ. ¿Sí? Entonces ahí ya lo acabamos de hacer hace rato. Eso va a ser rho cuadrado seno cuadrado de phi. Porque entre coseno y seno va a quedar la relación pitagórica. ¿Sí? Simplifico esto con esto. Tangente cuadrada de phi es igual a 1. Entonces, tangente de phi igual a 1. Tomo la parte positiva. Fíjense en que cuando saque la raíz hay un doble signo, pero tomo el signo positivo para la raíz porque el ángulo es agudo. Ya lo estoy viendo en el gráfico. ¿Lo ven? Y de acá saco, si tangente de phi igual a 1, phi igual a pi sobre 4. Y esa es la ecuación del cono en coordenadas esféricas. Esa es la ecuación del cono. Y a su vez me da la variación de phi. ¿Sí? Entonces el phi S que va desde la parte positiva del eje Z al cono, en la máxima variación del phi es pi sobre 4. Porque lo toca el cono. ¿Sí? Entonces, y el cono en esférica es phi igual a pi sobre 4. Entonces el phi va desde phi igual a 0, que es el eje Z, hasta llegar al cono, que es phi igual a pi sobre 4. Y el rho parte desde el origen de coordenada y la máxima variación, acá voy a tener que tomar, y el rho va desde el rho igual a 0 y choca la esfera, la encuentra la esfera. ¿Sí? Lo pongo ahí al rho porque digo al radio vector rho S. Entonces el rho va desde el rho igual a 0 hasta la esfera, que es ecuación rho igual a 1. ¿Estamos hasta acá? Acá la tengo la ecuación de la esfera en esférica. ¿Sí? Acá está la ecuación del cono en coordenadas esféricas, phi igual a pi sobre 4. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a repetir, el θ en el plano XY de la región R', marcha desde el eje X en sentido antihorario y da la vuelta completa, por eso va de 0 a 2π. El ángulo phi empieza parte positiva del eje Z y la máxima variación que tiene phi es hasta el cono. Entonces hay que describirlo al cono en esférica y phi igual a pi sobre 4. Entonces phi va de 0 a pi sobre 4. Y el rho va a ir desde el origen hasta
rho y llega hasta la superficie esférica. Por eso es rho igual a 1. Bien, y ahora hay que resolver esta integral iterada. Entonces, bueno, esta expresión que está acá, que parece un lío, la voy a volver a copiar. Esto ha quedado en definitiva 0, 2pi, 0 y pi sobre 4, 0 y 1. Y esto ha quedado rho cuadrado elevado a la 3 medio y 2 por 3 medio, ahí va a quedar e a la rho cubo. E a la rho y al cubo, ¿sí? Por rho cuadrado seno de phi de rho de phi de tita. Muy bien. Ufa. Ahora se me empezó a mover. Empieza esa sincronización. A ver. Y hasta que deja de desplazarse. Bueno, ¿qué es lo que viene ahora, chicos? Lo que viene ahora es resolver las integrales, ¿sí? Primero hay que resolver respecto de rho, luego respecto de phi, luego respecto de tita. No sé cómo lo he hecho el otro día que se ha dejado de desplazar. Ahí está. No sé, se sigue moviendo. Sí, a veces le pasa esto al OneNote, es bastante pesado. Bueno, a ver si... Por ahí queda agarrado. Bueno, no sé, ya volverá a su normalidad. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Resolver la integral respecto de rho. ¿Sí? Ufa. Me he hecho un buen lío acá. Ay, Dios. ¿Dejó de correrse? No, sigue corriéndose. Bueno, ya dejará de moverse. Lo que hay que hacer ahora es resolver la integral respecto de rho, luego respecto de phi, luego respecto de tita, ¿sí? Acá ha quedado... ¡Ay, Dios! Sí, el otro día no sé cómo ha vuelto a la normalidad esto. A ver. No sé. Bueno, primero hay que resolver respecto de rho, ¿sí? Luego respecto de phi y luego respecto de tita. Bueno, la voy a dejar momentáneamente hasta que se le... A ver si puedo retomar con esto. A ver si escribe. No. Se agarra esto. A ver. Ay, parece que ha vuelto. Ahí volvió. No sé qué diablos pasó, pero bueno, volvió. Bueno, a ver. Parece que ahí volvió. Vamos a borrar esta chiquitita. Sí, a veces hace eso el OneNote. No sé qué. Bueno. La vamos a volver a escribir así. Y ahí, este era el 0, ¿sí? El 0. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les decía yo? Que primero hay que resolver la integral respecto de rho y el resultado de eso de phi, luego respecto de tita. Entonces, esto va a ser igual a la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y pi sobre 4 de. Fíjense, en acá, seno de phi es constante, este sale fuera de la integral esa.
¿sí? Porque estoy resolviendo respecto del rho. Es e a la rho cubo por rho cuadrado de rho. Si yo le pongo un 3 acá, yo las resuelvo directamente. Ustedes pueden sacar la parte y hacer la sustitución, ¿no? Entonces yo por razón de tiempo, esto es un tercio y ya está. Esto que está acá, la derivada del exponente. Entonces esa integral va a dar e a la rho cubo entre 0 y 1. Luego va respecto de phi y respecto de tita. Fíjense en que es una integral definida, ustedes la pueden sacar afuera. Esta es una integral del tipo e a la x cubo por x cuadrado de x, ¿no? La pueden sacar fuera y hacer la sustitución o usar, acuérdense, traten de usar tablas de integrales, mejor. Bueno, particularizando para los límites de integración, acá esto va a quedar e a la 1 menos e a la 0. Y ya es constante, por eso lo saco fuera de la integral. Por la integral ha quedado entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y pi sobre 4 de seno de phi, diferencial de phi y diferencial de tita. Bueno, entonces ahora resolvemos la integral respecto de la variable phi. Entonces ahora va respecto de phi. Entonces esto va a dar un tercio de e a la 1 menos e a la 0 por, acá va a dar menos coseno de phi entre, acá me comió algo, esto es 0 y 2pi, ya lo estaba poniendo afuera, entre 0 y 2pi menos coseno de phi entre 0 y pi sobre 4 y por el de tita. ¿Me siguen, chicos? Estoy resolviendo la integral de seno de phi es menos coseno de phi entre 0 y pi sobre 4. Y luego, resolviendo eso, esto va a quedar un tercio de e a la 1 menos e a la 0, e a la 1 menos e a la 0, que es 1, ¿no? Y esto va a quedar menos raíz de 2 sobre 2 más 1. Este e a la 0 ya directamente, más vale que lo ponga. Esto lo voy a poner 1 directamente ya. Menos 1. Menos raíz de 2 sobre 2, más 1. Por la última integral, que es la integral entre 0 y 2pi del diferencial de tita. Entonces, esta integral, en definitiva, ha quedado, lo pongo en colorado el resultado, es un tercio de e a la 1 menos 1 por menos raíz de 2 sobre 2 más 1 por tita entre 0 y 2pi. Y esto, bueno, en definitiva queda un tercio, e a la 1 es e, más vale que no lo siga arrastrando directamente es e, menos 1 por menos raíz de 2 sobre 2 más 1 y por 2pi. Bueno, ahí nomás lo dejo el resultado, ¿sí? Ese es el resultado. Bueno, ahí está. Oh, y ahora volvió. Vaya uno a saber qué le pasa a esto. Bueno, y ese es el resultado. Fíjense, en esta es una integral. Ahora se le dio por correrme la línea esa. Fíjense, entonces esta es una integral que hay que resolverla en coordenadas esféricas. ¿Por qué? Fíjense, ¿en qué he dicho yo? La superficie frontera, superficies cónicas, superficies esféricas. Fíjense en el integrando, esta parte del integrando, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Eso hay que pasar a coordenadas esféricas. ¿Sí? Bueno, listo, se acomodó. Bueno, y por último, yo les quiero mostrar un ejercicio 8 que era acá, en el cambio de variable en las cilíndricas. Les quiero decir, fíjense, para el caso de la cilíndrica,
Ah, yo pensaba que esto se veía. ¿Se podrá borrar esto? No, no se puede borrar. Queda marcado esto. Ay, Dios. Bueno, tiene la tontera esa. Ahí está, se borró. ¿Cómo? No sé. En el caso de las superficies cilíndricas, la R', esto, R' es la proyección de la R en el plano XY. Tiene que ser una región del tipo T sub tita. Esa región del tipo T sub tita a veces no la vemos en el plano XY, la vemos en los otros planos coordenados. Entonces, ¿eso qué significa? Que esas coordenadas polares que describen la región R', la tenemos que plantear en el plano coordenado que corresponda. Muchas veces no conviene hacer XY. Supongamos, el círculo, cuarto de círculo, muchas veces no lo veo en el plano XY, sino lo veo en los otros planos coordenados. Entonces ahí hay que plantear la descripción del R' como región del tipo T sub tita o la descripción del R' en polares en ese plano coordenado a donde aparece el círculo, por ejemplo, el cuarto de círculo, que es el ejemplo que yo les quiero mostrar. ¿Ven? Supongamos, integral triple sobre R de X cuadrado más Z cuadrado diferencial de volumen. Y la región R está comprendida entre el paraboloide y el plano Y igual a 1. La vena la copa, que es el paraboloide, se abre hacia el eje de la Y positiva. El eje de simetría del paraboloide es el eje Y. Entonces ahora viene la pregunta y yo les hago a ustedes, ¿hacia dónde lo están viendo al círculo, al cuarto de círculo? No es que no pueda proyectar hacia el plano X, sí la podría proyectar, pero va a ser más complicada la resolución. Esto, por el tipo de expresión que aparece acá, X cuadrado más Z cuadrado, ya me está diciendo que en coordenadas cartesianas no la voy a resolver. Ahora, cuando la hago la gráfica de la región R, yo acá veo clarito que al proyectar todo el R sobre el plano XZ, lo voy a ver al círculo completo. Entonces, al círculo no lo estoy viendo sobre el plano XY, lo veo sobre el plano XZ. Y acá yo les he graficado, ¿ve? R' y les he puesto los subíndices, XZ, en el sentido que ahí he proyectado hacia el plano XZ. No conviene hacia el plano XY. O sea, siempre conviene, acuérdense, acá, cada vez que le aparezcan los círculos, ¿a dónde lo veo el círculo? ¿En qué plano coordenado? No lo veo en el plano XY. ¿Sí? En el plano XY no conviene proyectar, porque no sé si la voy a resolver también a la integral, por más que plantee las coordenadas cilíndricas, pero sí veo que proyectando hacia el plano XZ, ahí lo veo el círculo completo. E integrar el círculo sí sabemos, porque sabemos manejar las coordenadas polares. Entonces, ¿eso qué significa? Que las ecuaciones de las transformaciones hay que arreglarlas. ¿Por qué? Porque las polares las tenemos que plantear en el plano XZ. Entonces, las polares van a ser ahora X igual a R coseno de tita y Z va a ser R seno de tita. ¿Por qué? Porque las polares están en el plano XZ, a la que le agrego la otra coordenada que es Y igual a Y. Y esas van a ser las ecuaciones de las cilíndricas ahora. ¿Estamos? ¿Por qué es eso? Porque las polares están en el plano XZ. No se olviden eso. Bien. Entonces, esta integral triple la vamos a resolver con la siguiente integral iterada. Integral, integral, integral. Ahora veo el integrando. El integrando x cuadrado más z cuadrado, esto hay que describirlo en polares. Y ahora las polares serían xr coseno de tita y zr seno de tita. X cuadrado más z cuadrado va a dar r cuadrado. Entonces esto que está acá va a quedar r cuadrado, que es lo que yo les he puesto acá. Por el jacobiano, que va a seguir siendo r, y por, acá cambia, ¿ve? En lugar de aparecer dz, ahora va a aparecer di, porque es la otra coordenada de las transformaciones, ¿sí? X igual a R coseno de tita, Z igual a R seno de tita y por supuesto Y igual a Y. ¿Sí? Si hubiéramos proyectado, supongamos, si el círculo, bueno, eso al último le voy a decir. Entonces, ¿cuál es el orden de integración? Va a ser de I, de R, de tita. Acá no va de Z, va de I, de R y de tita. Los límites de integración, el ángulo tita, R y tita son los polares de la región R'. Entonces el tita va de 0 a 2pi. 0 a 2pi. El tita va de 0 a 2pi. ¿Lo ven? 0 a 2pi. Y el R va desde R igual a 0 al R del círculo, que es R igual a 1. ¿Sí? X cuadrado más Z cuadrado en polares es R igual a 1.
Y el I, ahora el I, ¿qué tendríamos que hacer? Pararnos en un punto de la región proyectada. La región proyectada anda por acá. Esta es la región proyectada, ¿ves? Que es la que aparece acá. Vamos a poner el mismo color. Esta es la región proyectada. Esa es la región R', ¿sí? Que yo le he puesto allá como R sub XZ, porque la proyecto hacia acá. Entonces, el I, y ahí trazan la paralela ahora al eje de las I, ¿sí? Y esa paralela, vamos a poner otro color, la paralela al eje de las I y la ven en sentido creciente. Entonces, el I encuentra por atrás, por la izquierda, encuentra al paraboloide. Por la izquierda lo encuentra al paraboloide, ¿lo ven? Y por la derecha lo va a encontrar al plano S vertical igual a 1. ¿Estamos? Ahora, la descripción del paraboloide en coordenada cilíndrica, el paraboloide es este, ¿sí? Entonces, x cuadrado más z cuadrado, esto es r cuadrado, entonces va a ser i igual a r cuadrado, ¿sí? La descripción del paraboloide en cilíndrica. Y va a ser r cuadrado, ¿sí? Entonces acá pongo r cuadrado hasta el plano vertical, que es igual a 1. De i de r de tita. Bueno, r cuadrado por r es r cubo. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Resolver primero la integral respecto de i, que acá está mal marcada esta. Bien, entonces ahora se resuelve la integral respecto de i, esta, o fa. Luego respecto de r y luego respecto de tita, ¿sí? Entonces, r cuadrado por r es r cubo, sale fuera de la integral porque estamos integrando respecto de i. La integral de diferencial de i es i, entre r cuadrado y 1. Entonces, esta integral va a ser integral entre 0 y 2pi, entre 0 y 1, de r cubo que estaba, y particularizamos para el límite de integración, i igual a 1 menos r cuadrado, ¿sí? Entonces, r cubo por 1 menos r cuadrado, multiplicamos acá, aplicamos distributiva, es r cubo menos r quinta. Y ahora va a la integral respecto de r. Al integrar respecto de r, integramos término a término. Este va a ser r cuarta sobre 4 menos r sexta sobre 6 entre 0 y 1. Y ahí va a dar un cuarto menos un sexto por la integral de d tita. Y la integral de d tita es tita entre 0 y 2pi, que va a dar 2pi. ¿Sí? Bueno, acá yo ya por razones de tiempo, esta obviamente es tita entre 0 y 2pi, ¿sí? Por eso ha dado tita igual a 2pi. Y esto ha dado un doceavo. Un cuarto menos un sexto, esto da un doceavo. ¿Sí? A ver si estaba bien esa. Sí, un cuarto. Sí. Pi sobre 24. Sí, está 24, 24. Para hacerlo no es 24 de 6, 24 de 6 de 4, 6 menos 4, 2, 2 sobre 24, 1 doceavo. Perfecto. Entonces esto da un cuarto menos sexto, un doceavo. Por la integral de d tita, que es tita, entre 0 y 2pi, y eso va a quedar un doceavo por 2pi, va a dar pi sobre 6. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Bien, eso es cuando estamos proyectando al círculo, lo veo, sobre el plano XZ, ¿sí? Imagínense si al círculo lo vieran, si si el paraboloide, el eje de simetría fuera el eje X, se abre hacia el eje X, entonces, ¿en qué plano coordenado lo van a ver al círculo? ¿Qué les parece? A ver. ¿En qué plano coordenado lo verían al círculo si el paraboloide, el eje de simetría, no es el eje Y, sino sería el eje X? ¿A dónde lo verían al círculo? ¿Hacia qué plano coordenado tendrían que proyectarlo al paraboloide si la ecuación del paraboloide fuera X igual a Y cuadrado más Z cuadrado?
En lugar de y igual a x cuadrado más z cuadrado, fuera x igual a y cuadrado más z cuadrado. La copa se va a abrir hacia el eje x. Entonces, el círculo, ¿en qué plano coordenado lo van a ver? A ver. ZI. ZI sería, profe. Exactamente, en el ZI. ¿Y cómo serían las polares en el plano ZI? No es este el ejercicio, ¿no? ¿Cómo serían las polares ahí? Supongamos que la región R, les dejo como ejercicio. X fuera igual a y cuadrado más z cuadrado con x igual a 1. El mismo ejercicio, nada más que el parábolo se abre hacia el eje X, ¿lo ven? X igual a 1. Entonces ahí la región R' va a estar en el plano IZ. Eso le conviene. Entonces ahí la ecuación del círculo seguramente, no es que seguramente va a ser y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Entonces, ¿cómo van a plantear la cilíndrica? A ver, estoy escuchando. ¿Cómo va a ser la ecuación de la transformación T? Las polares, ¿a dónde la van a plantear? En el plano y z. Entonces, I va a ser R coseno de tita, Z sería R seno de tita, pero me falta una coordenada. Entonces, X igual a X. ¿Estamos hasta ahí? Todas esas cuestiones lo van a ver en los ejercicios, ¿no? Hay que plantear las polares en el plano coordenado que corresponda. Estas son las polares. Ahora, las polares que plantean en el plano YZ, así como a las polares yo acá las he planteado en el XZ. Por eso he puesto X R coseno de tita, Z R seno de tita. Y le agregué la otra coordenada que faltaba para las cilíndricas, ¿sí? Acá las polares son I igual a R coseno de tita, Z igual al seno de tita y falta la tercera coordenada, falta una coordenada, la X. Entonces X igual a X. Entonces la primera integración esta no va a ir ahora de I, en ese caso, sino ahí va a aparecer de X de R de tita. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Bueno. Y con esto vemos todos los cambios de variables en integrales triples. ¿Estamos? Entonces, ¿qué cambio de variable hemos visto en las triples? Las particulares cilíndricas y esféricas. Y con esas vamos a dar vuelta, generalmente en todos los ejercicios del práctico. Bueno, ¿alguna pregunta antes que deje de compartir el OneNote, chicos? ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? Profe. Sí. La de coordenada cilíndrica elíptica no va, ¿verdad? Ah, esta, la cilíndrica elíptica. Sí, Esta, la que te he explicado, sí, sí sí, sí. podés tener, sí. Ah, bien, bien. Esta sí. Nada más que yo la explico así rápidamente porque es lo mismo, lo único que le tenés que agregar la longitud de los semiejes, ¿sí? Entonces ahí hace todo lo mismo que he hecho yo acá, ¿ves? La relación entre partí directamente del T, que es la relación entre la rectangular y las cilíndricas elípticas va a ser A, R, coseno de tita, B, R, seno de tita y Z igual a Z. El jacobiano de la transformación. Jacobiano de la transformación, que debe estar, ¿dónde estaba? Acá, ¿ves? Te va a dar, en lugar de anterior, te va a dar A, B, R. Por el teorema del apartado 1.5, por el teorema del apartado 1.5, esta integral triple es igual a esta. Y a esta integral directamente la resuelvo con esta integral, ¿sí? Donde esta descripción es la descripción del R' en polares elípticas, ¿ven? Tita entre C y D y R entre 0 y 1, eso lo hemos visto en los polares. Y las otras dos superficies tal cual, descritas en coordenadas esféricas, ¿está? En coordenadas cilíndricas. Acá están, ¿ves? Y la región R está limitada inferiormente por esta superficie y superiormente por esta. ¿Estamos? Y esta es la descripción de la región R' en polares elípticas. Entonces el tita varía de C a D, el R de 0 a 1 y el Z va entre la superficie inferior, que es K1 de R de tita, hasta la superficie superior. Y eso es todo. Bueno, con esto terminamos todo lo que es cambio de variables en integrales múltiples. En la clase que viene vamos a ver aplicaciones de las integrales. Bueno, acá yo voy a dejar de grabar.
Vamos a detener la grabación. Listo.